Ahora sí, ha llegado el momento para presentar nuestra primera conferencia de la tarde. Se titula Tipologías de Evasión Fiscal y será presentada por Rafael Brown Raniquel, magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá. Modera la conferencia Luis Laguerre, socio director de KPMG Panamá. Le damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Espero que el almuerzo haya sido satisfactorio para todos. Quiero agradecer a los organizadores del 28º Congreso Hemisférico por esta invitación, por la invitación al Tribunal Administrativo Tributario, a que podamos conversar sobre este importante tema que es la defraudación fiscal en Panamá. La presencia también de la magistrada vicepresidenta del Tribunal Administrativo Tributario, Marilena Moreno, el secretario general, José Antonio Osorio, doctor Laguerre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Mire, antes de empezar a desarrollar el tema de la tipología de evasión fiscal, es preciso que nos tomemos unos instantes para conocer qué hace y qué es el Tribunal Administrativo Tributario, porque hay mucha confusión en cuanto al Tribunal de Cuentas. El Tribunal Administrativo Tributario es el que ve en segunda instancia todas las apelaciones a las decisiones de la Dirección General de Ingresos. Asimismo, vemos en única instancia los incidentes, nulidades y excepciones que se interpongan dentro de los procesos de jurisdicción coactiva de los tributos que, dicho sea de paso, administra la Dirección General de Ingresos. Dentro de ese contexto, el tribunal está formado por 3 magistrados. Tenemos un periodo fijo de 5 años. 2 de los magistrados somos abogados y hay una situación especial, ya que tenemos un magistrado contador por la especialidad del tema que se desarrolla en este tribunal. Somos seleccionados en base a un proceso en el que interviene un representante del Colegio Nacional de Abogados, uno de la Presidencia de la República y uno del Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores del Ministerio de Comercio y Industria. Nosotros estamos ubicados detrás de la Iglesia del Santuario, en el edificio Plaza Victoria, en el piso 3. Así que, conociendo las labores que desarrolla el tribunal, vamos a pasar entonces a la parte que nos concierne esta tarde. Este tema es interesante cuando nos toca exponerlo, porque rompe mitos sobre cuál es el desempeño fiscal de la República de Panamá. A nosotros nos ha tocado en muchos foros internacionales tener que dar explicaciones sobre cómo se lleva a cabo el proceso de fiscalidad en Panamá. Y podemos decir que Panamá no es un paraíso fiscal, y aprovecho que hay invitados internacionales para dejar claro que nosotros no calificamos dentro del contexto de paraísos fiscales. Nosotros somos un país con leyes fiscales que recaudamos nuestros impuestos, que tenemos una base impositiva importante del 25%, nos basamos en un sistema de recaudación de impuestos territorial, cobramos el impuesto que se produce en o desde el país de Panamá. Que hayan otros países que le interese la información de sus ciudadanos y de sus sociedades que hagan negocios desde Panamá es otra cosa. Las listas en las que nos han involucrado no son por ser países sin ninguna fiscalidad o nula fiscalidad. Han sido según estos países, por no cooperación en la transferencia de información. Así que es importante que nosotros recaudamos nuestros impuestos y desde hace mucho tiempo tenemos normas que penalizan la evasión y la defraudación fiscal, como verán a lo largo de este proceso. En primera instancia, la Dirección General de Ingresos se crea, que es el principal actor en este contexto de la evasión y la defraudación fiscal, mediante el decreto de gabinete 109/1970. A nuestro juicio ya se nos ha quedado viejo, antiguo, ese decreto de gabinete, ya no es consono con la realidad de cómo ha avanzado el tema de fiscalidad en materia nacional e internacional y cómo las tecnologías cada día van evolucionando en ese sentido. Este decreto de gabinete 109/1970 es el que atribuye todas las atribuciones que tiene la Dirección General de Ingresos.
Ellos son los que recaudan la información necesaria inherente a la determinación de las obligaciones tributarias de acuerdo a los hechos generadores de estos tributos. Ese es el principal actor dentro del tema de la recaudación y como tal es el que tiene que ver si alguien evade o defrauda esa obligación de pagar sus impuestos o de declarar de manera correcta esos ingresos. De ahí entonces tenemos el marco regulatorio de la evasión y la defraudación fiscal en Panamá. Y es importante, ¿no? Empezamos hablando de evasión fiscal y venimos utilizando el término de evasión y defraudación. Esto tiene una historia que es parte de del título que dice evolución. Nosotros iniciamos a través del Código Fiscal en el año 1956 de los artículos 1248 al 1290 con el tema de la evasión y la defraudación fiscal. Pero estas normas de derecho penal tributario estaban inmersas dentro del derecho penal aduanero, porque la recaudación aduanera es otro mundo distinto a los impuestos que administra la Dirección General de Ingresos. En el caso de la jurisdicción aduanera, ellos ven todo lo que es impuesto de exportación, aranceles, etcétera, etcétera. La Dirección General del Ingreso, por su parte, por ejemplo, va a impuestos sobre la renta, ITBMS, impuestos de inmuebles y algunos otros impuestos, incentivos y exoneraciones que también son administrados por la Dirección General del Ingreso. Entonces, el procedimiento con el que nace el proceso penal de defraudación son de normas del derecho aduanero. Así lo estipulaba el artículo 1311 del Código de Procedimiento Fiscal, el artículo 1312 también, y también se desarrollaba en el artículo 1317 de la misma norma. Eso fue así hasta el año 2019. Perseguimos desde esos años hasta el año 2019 la evasión y la defraudación fiscal a través de estas normas. Y era un proceso penal fiscal. O sea, no era un proceso administrativo, era un proceso penal fiscal. Simplemente que la sanción era una multa, no había pena de cárcel. Hay un raro ritmo, un apéndice en el Código Fiscal que hablaba de la falsificación de timbres y de moneda, que sí le daba la potestad al director general de ingresos de ordenar pena de prisión a los que incurrieran en este tipo penal. Que yo recuerde, en mis 48 años de vida se ha aplicado una sola vez a una gerente de una transnacional, creo que lo esposaron en el aeropuerto de Tocumen y lo trajeron a cumplir con una declaración indagatoria en la Dirección General de Ingresos. Creo que es el único caso que puedo recordar que se haya utilizado esa parte del Código Fiscal. De hecho, dentro de la experiencia que tenemos como abogado tributarista, en los 12 años que tenemos dedicándonos a esta disciplina en particular, de los 22 que tenemos ejercicio de la abogacía, fungimos durante 2 años como director de jurídico tributario de la Dirección General de Ingresos. Así que conocemos desde adentro cómo se llevan los procesos en la Dirección General de Ingresos, cómo se levanta un alcance, cómo se transmite una exoneración, en fin, todo este andamiaje que comprende la Dirección General de Ingresos, porque en palabras así vernaculares es un monstruo que administra de muchas manos, un pulpo de muchas manos que administra una cantidad impresionante de impuestos, porque son la base de la recaudación de todo el país. Y es importante también aclarar ese mito que tenemos en Panamá de que nuestros ingresos provienen del canal. Es bueno que estemos claros que el canal es una gran empresa, muy importante, que genera $5.000 millones aproximadamente al año. Esos 5.000 millones requieren alrededor de 3.000 millones para su operación y los restantes, 2.000 y restos millones, lo aporta el Fisco Nacional. Cuando nosotros tenemos un presupuesto de 27.000, en este caso creo que este año fueron $32.000 millones. Así que usted imaginará la importancia de los tributos, la importancia de la recaudación y del rol que juega la Dirección General de Ingresos y la importancia de tener normas efectivas en contra de que se evadan y defrauden estos impuestos. De ahí entonces nace la Ley 76 de 2019, que es el Código de Procedimiento Tributario, donde se tipifica el delito de defraudación fiscal penal y se traslada al Ministerio Público, a la jurisdicción propiamente penal,
el delito de defraudación fiscal y se deja la parte de evasión, que vamos a explicar más adelante en qué consiste esta diferenciación entre evasión y defraudación fiscal. Se le deja la parte de evasión como una falta administrativa que es investigada y juzgada por la Dirección General de Ingresos. Como leyes complementarias está la Ley 70 también de enero de 2019, que fue la que introdujo en el Código Penal el artículo 288G, que es el que propiamente crea el tipo penal de defraudación fiscal penal en la parte penal. Ya entonces los artículos 1248 al 1290 del Código Fiscal quedan viendo solamente el tema aduanero, y también el artículo 752, que tenía una larga lista. No tiene idea la cantidad de hechos en los que usted puede incurrir en defraudación fiscal. Esa lista se fue acortando de acuerdo a los impuestos que son susceptibles de este delito. Ah, caramba, me estaba viendo para atrás, pensando que iba... Bueno, ahí de lo que le hablaba, que la Ley 70 de 2019 fue la que creó la tipología, el andamiaje de lo que es el delito de defraudación fiscal ya propiamente penal, y ya el Ministerio Público entonces emite la resolución 8 de 4 de junio de 2020, que establece cuál es la fiscalía que va a estar a cargo de estas investigaciones. Venimos el aspecto de cómo diferenciamos el tema de evasión fiscal de la defraudación. Es la misma conducta. Cuando lo analizamos a profundidad, por ejemplo, yo antes de ejercer el derecho tributario, me moví en el mundo del derecho penal y luego pasé al mundo del derecho corporativo y posteriormente al derecho tributario. Si usted me pregunta desde el punto de vista penal, yo creo que una misma conducta debe generar una misma sanción. Sin embargo, no se estipuló de esa forma. La diferencia que ante la misma conducta, si es inferior a 300.000 balboas, es evasión fiscal y la ve la Dirección General de Ingresos. Si esa conducta es superior a los 300.000 balboas, entonces pasa a la esfera penal, como lo iremos detallando y desglosando en la filmina que viene. Este es el artículo 288G que le hablé, que habla de cómo se tipifica la defraudación fiscal. Sin embargo, es una norma interesante, porque una norma que en derecho penal se llama norma penal en blanco, porque ahí le dice el que incurra en defraudación fiscal, pero no dice que es defraudación fiscal. Cuando usted ve el tipo penal del homicidio, dice el que le quite la vida a otro. El del hurto, el que se apodere de una cosa o de un bien inmueble de otro. Aquí dice el que incurre en defraudación. No define qué es defraudación. Es uno de los pocos casos de una norma penal en blanco. ¿Qué es la norma penal en blanco? Es una norma que te remite a su definición a otra norma. Y esa norma penal en blanco te remite al artículo 284 del Código de Procedimiento Tributario, que es el que empieza a definir y a darle forma al delito de defraudación penal. Para simplificarlo, voy a explicar brevemente los artículos 284, 285 y 286 que definen los tres tipos de delitos de defraudación fiscal en los que se puede incurrir de acuerdo a los impuestos que son administrados por la Dirección General de Ingresos. El primero, el impuesto sobre la renta, y es el que más causó en su momento una polémica. No sé si algunos recuerdan que algún diputado hablaba de que si usted cometía un error en su declaración de renta, si usted omitía un gasto o aumentaba un gasto, que es algo que pasa mucho, usted iba a ser susceptible a que lo juzgara por defraudación fiscal. Eso no es cierto. No hay nada más falso que eso. Primero, es un delito de vuelo alto, porque amén por el que declara después de sus deducciones y sus gastos y sus inversiones que le quedaron de ganancia 300.000, que su base impositiva es más alta de $300.000, que ese 25% es por arriba de $300.000. Eso no nos pasa al común de lo que estamos aquí sentados, le pasará a un grupo pequeño y a las empresas que generan ese tipo de ingresos. Entonces, no se incurre en el delito de defraudación fiscal por omitir o por aumentar un gasto en la declaración de renta. Principalmente en la parte de renta, este delito va
enfocado a la omisión de tener registros contables, a llevar los registros contables de manera dolosa, a que usted lleve 2 libros de contabilidad. O sea, principalmente el delito de defraudación fiscal en el tema de renta se refiere a cómo usted lleva su contabilidad, cómo usted lleva el registro de las operaciones que usted realiza en la empresa. Por su parte, el artículo 285, que es el que tipifica la defraudación fiscal penal en el tema del ITBMS, que es el impuesto de transferencia de bienes muebles, ¿en qué se enfoca? En la omisión de la captación del impuesto ITBMS. Dicho en palabras más sencillas, estas empresas que tienen la obligación de ser agentes retenedores, que de alguna manera omitan la responsabilidad de retener ese impuesto, o habiendo retenido el impuesto, no lo remitan en el término de 180 días, y esto es sumamente importante, a la Dirección General de Ingresos, y esa suma que se omite enviar a la Dirección General de Ingresos sea siempre superior a igual o superior a 300.000 balboas, incurre en el delito de defraudación fiscal. O sea, como verán, este umbral de 300.000 balboas hace que el delito de defraudación fiscal o la tipología del delito no pueda ser cometido por cualquiera. Todos somos susceptibles de cometer la falta de evasión fiscal, pero no el delito de defraudación fiscal. Es un delito que no está estructurado para castigar a los asalariados, ni a la clase media, ni a la clase media alta. Un delito que está estructurado para, digamos, un delito de lo que llamamos de cuello blanco, de saco y corbata, de grandes empresas. Y por último, y el más interesante, diría yo, el de el impuesto de inmueble, que es el artículo 286. Ahí es donde todos los días se evade la mayor cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque en este tema de inmueble es donde la gente omite el valor real de las propiedades. Hay gente que tiene propiedades en San Francisco, por decirlo algo, que en su momento la compraron con un valor catastral muy bajo, pero en las actualizaciones catastrales la propiedad vale 100 veces lo que costó hace 50 años. Y se da mucho que hacen doble contrato. Por un lado, y ahí es donde la importancia de los bancos, porque el banco siempre que hay involucrado un banco en la transacción, la información es exacta y correcta. Porque si el banco da la hipoteca, lo da por la cifra que es. Cuando el banco adquiere la primera hipoteca y antícresis sobre un bien, lo hace con el contrato y la escritura que va al registro público. Y aquí se suele mucho, y ya hemos sido insistentes en decirle a los colegas, tanto abogados como contadores, que tenemos que dejar atrás la práctica de hacer el famoso contrato que le enseño a la DGI para pagar los impuestos y el otro contrato que le enseño al banco para hacer la transacción. Que aquí el Estado pierde muchísimo dinero de manera diaria. Inclusive, al no haber una actualización catastral, el Estado pierde mucho de sus ingresos. En materia tributaria, nosotros hemos estado exponiendo la opinión de que en Panamá, con la estructura fiscal que tenemos, no es necesario crear un solo impuesto más. Es necesario que revisemos nuestra política de incentivos, porque incentivamos demasiadas actividades por mucho tiempo, pero si somos eficientes en los impuestos que tenemos, nosotros tenemos un país que puede vivir en la opulencia. Ya cómo se gastan nuestros impuestos, ya eso es trabajo del Tribunal de Cuentas, de la Asamblea Nacional y de nosotros como contribuyentes. Pero nosotros tenemos la estructura fiscal y generamos suficiente riqueza como país para no tener en cuenta, bueno, excepto el impuesto ITBMS, que creo, y me darán la razón los que hayan viajado a otros países, es absurdo el impuesto ITBMS que se cobra en Panamá en relación a otros países, que es el 7% que pagamos del impuesto que se llama IVA. Creo que el más cercano en Colombia anda por el 16-19%, que es altísimo. Y creo que ese impuesto sí requiere un estudio y un ajuste previo que uno satisfaga la demanda de la población en cuanto a qué se hace con sus impuestos y que se inviertan de manera eficiente. Entonces, ya viendo cuáles son los 3 tributos en los que se puede incurrir en defraudación fiscal penal, vemos cómo se va desarrollando este delito.
El artículo 127 del Código de Procedimiento Tributario, que su título es mal llamado Proceso de Regularización, que contiene unas normas sobre regulación, pero en realidad el artículo 127 yo lo llamaría proceso de fiscalización, porque este artículo estipula que una vez a usted se le ha determinado que usted va a ser sujeto de una auditoría y que esa auditoría se lleva a cabo, la Dirección General de Ingresos tiene dos caminos. Si considera, bueno, tiene varios caminos, pero si usted pues, está al día de sus impuestos, lo cual yo dudo mucho porque siempre que pongo, yo le digo a la conferencista que tengo que la Dirección General de Ingresos, como a nosotros los varones, cuando la novia o la esposa nos agarra el celular, podemos ser serios, santos, pero algo te encuentra. Entonces, cuando la Dirección General de Ingresos entra a tu sistema contable, algo encuentra. Entonces, por lo regular, te va a objetar algún gasto, te va a objetar algún renglón de lo que estableciste en tu declaración de ingresos y se va a establecer algún nivel de polémica, porque las normas internacionales contables, las normas nacionales contables, las normas internacionales fiscales, hay mucha diferencia en cuanto a su interpretación. Cómo las interpreta la Dirección General de Ingresos, cómo la interpretan las firmas contables, cómo la interpreta inclusive el Tribunal Administrativo Tributario. En principio, la Dirección General de Ingresos debiera adoptar la opinión del tribunal, porque nosotros somos los que uniformamos la jurisprudencia y somos los que interpretamos la norma en materia fiscal. Ellos administran la norma, pero nosotros la interpretamos a la hora que hay alguna diferencia con el contribuyente. Pero sin embargo, una vez se da este proceso de fiscalización, es importante el camino que va a tomar la Dirección General de Ingresos, habiéndose encontrado algún hallazgo. En principio, si se ha omitido la retención de un impuesto, se ha omitido o se ha determinado que hay diferencia en cuanto al impuesto que tenía que pagar, la Dirección General de Ingresos debe emitir una resolución proponiéndole al contribuyente, miren, yo tengo estos hallazgos fundamentados de esta forma, y le ofrece un proceso de regularización en el que el contribuyente tiene la opción de pagar y que el proceso quede hasta ahí. Sin embargo, si esa determinación fiscal es igual o sobrepasa los 300.000 balboas, entonces ya estamos hablando del delito de defraudación fiscal, y ahí es cuando la DGI tiene que suspender el procedimiento, elaborar un informe técnico y enviarlo al Tribunal Administrativo Tributario. ¿Por qué? Porque el Tribunal Administrativo Tributario, en función de lo que determina el artículo 324 del Código de Procedimiento, entre nuestras atribuciones, el tribunal es el que define si una auditoría fiscal, si una determinación fiscal reviste la forma de un delito de defraudación fiscal. Y esto es sumamente importante. Porque ¿cómo nace la Dirección General de Ingresos? Mediante un decreto de gabinete. Nace como un ente político. ¿Y cómo lo ve el común de la población? Como un ente político. Entonces, por eso que se habló mucho en el pasado de que la Dirección General de Ingresos era utilizada, y pasó. No podemos obviar el pasado, pasó. Que se utilizaba para perseguir adversarios. Entonces, el Tribunal Administrativo Tributario es un ente autónomo e independiente. Nosotros no formamos parte de ningún ministerio. Nosotros manejamos nuestro presupuesto propio, tenemos nuestra propia directiva y no estamos sujetos a las órdenes de ningún otro órgano del Estado. Tenemos un superior jerárquico en materia disciplinaria, que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros fungimos como garantistas de que el proceso que se le llevó a cabo a usted en la Dirección General de Ingresos haya cumplido con todas las garantías que supone tanto el Código de Procedimiento como la Constitución Nacional como el Código Fiscal. Nosotros en un término corto, la ley ha dispuesto que en un término de 30 días, calificamos si el informe o la investigación es frívola, temeraria, y hay otra palabrita que se me escapa, si es inconducente, si es intrascendente. Todos estos adjetivos sustantivos los tiene el Tribunal Administrativo Tributario cuando va a calificar el mérito de una investigación. Entonces, ese rol fue introducido por el sector privado para tener una garantía
de que los procesos que se iban a llevar a cabo en materia fiscal tuvieran todas las garantías para los contribuyentes. Entonces, aquí tenemos el flujograma y les voy a dar un poquito el lado para poder verlo, porque ya yo estoy medio ciego y acá ya no logro ver el flujograma. ¿Cómo inicia el proceso de defraudación fiscal? ¿Cómo conoce la DGI en la parte administrativa? ¿A través de denuncia o cuando realiza un alcance de oficio? Mire, en mi experiencia, cuando como jefe jurídico liderizábamos también el departamento de defraudación fiscal, se daba mucho el caso, yo decía, del contador dolido, porque el contador tenía toda la información de la empresa, todas las copias de todo lo que se había hecho. Y recuerdo que muchos procesos empezaron con la denuncia de un contador que te daba todas las pruebas de que no se estaban haciendo las declaraciones de renta como correspondía. O también pasaba mucho en los casos de venta de bienes inmuebles, que también nos llegaba denuncia del abogado o de alguna parte que intervino, denunciando que no se había pagado el impuesto como correspondía. Y en estos casos era sumamente sencillo, porque uno oficia al banco y el banco te mandaba la escritura real, toda la documentación, los cheques, toda la información de cómo se había llevado a cabo la transacción. Entonces ahí se daba inicio a una auditoría. En esos tiempos trabajábamos con el articulado del 1248 al 1290 y se surtía todo un proceso con respecto a la defraudación fiscal, y la penalidad generalmente era de 5 a 10 veces la suma defraudada, era la multa que se ponía al final. Ahora, pues muchas de estas conductas, como les dije, han sido despenalizadas. De ahí, una vez la Dirección General de Ingresos realiza la resolución, esta pasa al Tribunal Administrativo Tributario, quien define en el término de 30 días, se le notifica al contribuyente, pasa al Ministerio Público y realmente inicia la investigación. Erróneamente se ha estado sometiendo a muchos contribuyentes a todo un proceso administrativo fiscal larguísimo, que culmina entonces con la emisión del informe que se manda al Tribunal Administrativo Tributario. A nuestro juicio, eso no es correcto, eso viola el debido proceso, porque simplemente pasada la fiscalización, la Dirección General de Ingresos tiene que tomar una decisión. Y una decisión basada en los hallazgos que encuentre en el proceso de fiscalización. Y ya remitir el informe al tribunal y el tribunal determinar si la investigación ha cumplido o no y si es en derecho o no presentar una denuncia al Ministerio Público. ¿Por qué? De lo contrario, ¿qué pasa? Usted se desgasta y la Dirección General de Ingresos se desgasta en un proceso practicando pruebas, practicando peritaje, haciendo cuanta diligencia desde su punto de vista estipula el Código de Procedimiento Fiscal y el Código de Procedimiento Administrativo como norma supletoria y inclusive el Código Judicial como tercera norma de procedimiento supletoria. Y todas estas pruebas que se realizan en el proceso administrativo, una vez usted pasa a la Fiscalía, ya no son pruebas, son elementos de convicción. Tiene que ser nuevamente judicializada para poder llevar a cabo el proceso de defraudación fiscal. Entonces, hemos estado a través de nuestras resoluciones indicándole a la Dirección General de Ingresos cómo tiene que darle el tratamiento. Pero dentro de todo este contexto, ha habido un cambio importante y un paso acelerado, que es cómo irrumpe la tecnología a través de la inteligencia artificial en estos procesos de fiscalización, de facturación, de lucha contra la evasión y la defraudación fiscal. La inteligencia artificial ha venido a llenar espacio de manera impresionante. Hay países tan avanzados y nos quedan cerquita. El proceso de Colombia es todo a base de inteligencia artificial. Todo Sudamérica tiene procesos muy avanzados en cuanto al sistema de fiscalidad. Panamá se ha quedado muy atrás. Nosotros tenemos el ITAX 2, donde se pueden presentar declaraciones de renta y por ahí más o menos se realiza algún tipo de fiscalización digital en base a información cruzada, pero no tenemos la posibilidad de aplicar todos los procesos de inteligencia artificial. Y como verán, la inteligencia artificial es un término amplísimo que comprende el aprendizaje cognitivo y automático. Y aquí entran aspectos interesantes: la Big Data, el Machine Learning y el algoritmo.
La Big Data es el sistema de recopilación y racionalización de información. Porque la Dirección General de Ingresos actualmente, a través de la facturación electrónica, recopila una cantidad impresionante de información. Pero ¿cómo racionaliza esa información? ¿Cómo le ayuda esa información contra la evasión y la defraudación fiscal? No hay manera, porque simplemente tenemos un sistema que capta información, pero no tiene cómo racionalizarla. Entonces ahí tenemos que irnos a la parte humana, que agarre todos estos, diría yo, estos chorros de información, como para hacer una catarata, y con una tacita de café tratar de absorber la información que llega. El día de anoche, el día de ayer, a la sazón de lo que estamos conversando hoy, la Corte declara inconstitucional la obligación de utilización de factura electrónica con respecto a las profesiones liberales y a las artes, que es un tema que da para mucha discusión, porque la Corte no dijo que los profesionales estamos exentos de documentar nuestras transacciones. ¿No? La Corte lo que dijo es que estábamos exentos de hacerlo por medio de la factura electrónica. Nosotros tenemos que seguir documentando nuestras transacciones, como siempre lo hemos hecho, médicos, abogados, contadores, artesanos. Y tenemos que resguardar la información para cuando la Dirección General de Ingresos así lo requiera. Así que si escuchan por ahí que la Corte por ahí tumbó la obligación que tenemos de facturar nuestras transacciones, eso no es cierto. Eso no fue lo que hizo la Corte. Entonces, la transformación digital ha orientado a las administraciones tributarias, en especial es lo que quiere la Dirección General de Ingresos, a luchar contra la defraudación y la evasión fiscal. ¿Y por qué detectamos que se daba esto? Porque hay una asimetría en cuanto a la información que tiene la Dirección General de Ingresos y la realidad de los contribuyentes. O sea, hay contribuyentes que tienen una forma y un estilo de vida que no tiene nada que ver con el perfil fiscal que mantienen en la Dirección General de Ingresos. Y en eso la tecnología, la facturación digital, nos permite conocer cuál es la situación económica real y cuál es la renta que percibe de manera efectiva un contribuyente. Y con eso podemos luchar contra la evasión y la defraudación fiscal. Y esta inteligencia artificial nos ayuda en la gestión del riesgo fiscal. Y los riesgos de los contribuyentes van directamente relacionados a qué tanto estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones, qué tanta información le queremos brindar a la Dirección General de Ingresos con respecto a las actividades que realizamos. Los asalariados no tenemos problema, nosotros nos descuentan el impuesto directamente de la fuente. O sea, usted ve en su cheque de pago que viene impuesto sobre la renta y el seguro educativo ya le viene descontado y usted no tiene ningún tema. A veces realizamos actividades extracurriculares que requieren que usted posteriormente la declare, porque es que la información cursada, ese que le paga un cheque a ustedes, se lo declara también a la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, esa imposibilidad o esa capacidad de no brindar información es la que establece cuál es el riesgo de cada contribuyente. Y aquí me gusta mucho un autor español que en estos temas de inteligencia artificial y cómo ayuda esto a la evasión y la defraudación fiscal, define cómo podemos ver el tema de análisis de riesgo. Y la voy a leer porque como es una cita textual, no quiero comer un pedazo de lo que dice González Fruto. Partiendo de la base de mejorar el cumplimiento y reducir el fraude fiscal, facilitará el sostenimiento del gasto público y el bienestar colectivo. Miren, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, yo recuerdo que el tema tributario a mí me daba sueño. El profesor de tributario que lo damos en segundo año, empezaba a hablar y yo me dormía. Eso era como anestesia. Sin embargo, me doy cuenta que este derecho, a lo largo de los años, es la base del Estado moderno, no del gobierno. El gobierno cambia cada 5 años, de nuestro Estado en Panamá. Porque es que el Estado no produce nada, el Estado administra. Entonces, si nosotros no tenemos una recaudación adecuada, no tenemos normas robustas, no tenemos un sistema fiscal apoyado en inteligencia artificial, apoyado en tecnología, que avance conforme a los tiempos, ningún gobierno puede cumplir con sus planes y proyectos. Es imposible. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos una industria
Ya no tenemos mina tampoco, que generaba un ingreso importante para el país. Entonces tenemos el Canal de Panamá, tenemos empresas estatales y tenemos otros ingresos. Así que es importante cuánto recauda la Dirección General de Ingresos y evitar la evasión y la defraudación fiscal. A nadie le gusta pagar impuestos. Desde la Biblia, creo que Pablo era recaudador de impuestos, era odiado. Y si no nos acordamos de la Biblia, bueno, hablemos del sheriff de Nottingham, el Robin Hood, el que recaudaba los impuestos, es de los sujetos más odiados. Pero es la manera en que somos ciudadanos. Porque un parto nos cuesta $25 y una carrera universitaria en la Universidad de Panamá no cuesta $27 por semestre. La otra parte la pone el Estado. Y el Estado tiene que sacar ingresos. ¿De dónde? De la recaudación. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos un sistema de recaudación eficaz, eficiente, efectivo y con un cuerpo de normas que avale cómo vamos a desarrollar esta fiscalidad. Y ahí me llama la atención, nosotros hemos hecho pasantías en el IRS en Estados Unidos y los norteamericanos tienen, para mí, viendo el sistema, hay dos normas sobre las cuales se fundamenta el sistema norteamericano. La primera es la fidelidad, es la familia. Aunque podamos pensar que son hipócritas en su planteamiento, pero es un sistema que se basa en la familia. Y la segunda es el pago de impuestos. Usted puede traficar droga, puede matar gente. Al Capone lo metieron preso por no pagar impuestos. Porque es la base de lo que hace a Estados Unidos y Norteamérica la potencia mundial que hoy en día. O al contrario, puede ser como China, que se apropia de los medios de producción y entonces desarrolla un sistema en base a que son los dueños de los medios de producción y nadie tiene derecho y todo lo que producimos entonces sí lo acapara el Estado y lo administra como mejor le parezca sin ningún tipo de derecho. O preferimos el sistema en el que estamos inmersos. Y aquí cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la administración tributaria, tenemos que hablar de transparencia. Porque como le comentaba yo al licenciado Laguerre hace un rato antes de iniciar, ¿qué implica la aplicación de inteligencia artificial a los procesos de recaudación? Que toda nuestra información es así como una película de ciencia ficción futurista. Cuando vimos Terminator hace como 25 años decimos que eso nunca iba a pasar y ahora ese futuro es hoy en día. ¿Qué implica? Toda nuestra información va a estar en manos de un ente estatal. Nuestros hábitos de consumo, qué compramos, qué no compramos, qué comemos en los restaurantes, qué enfermedades tenemos, qué hobbies tenemos, de qué trabajamos. Entonces es importante tener una administración que cuando aplique esta inteligencia artificial no lo haga de manera subjetiva, que es uno de los principales elementos por los cuales la inteligencia artificial está reemplazando al ser humano, porque es objetiva, el ser humano es subjetivo. La inteligencia artificial, usted carga algoritmos, que dicho sea de paso, son una secuencia de instrucciones secuenciales, valga la redundancia, a través de números, que crean situaciones y crean la respuesta que le damos a esa situación, sin ningún sentimiento. Usted incurre en el hecho A, eso nos lleva a la conclusión B. Cuando veo este tema de inteligencia artificial, me preocupa un poco temas como que el algoritmo matemático, y que siempre escuchamos la palabra de que las matemáticas son exactas. A mí me preocupa que el ser humano no es exacto. Y hablo siempre de una película que se llama Minority Report, Sentencia Previa, en la que en base a un algoritmo, a una máquina que se le había dado la capacidad de aprender, que es el Machine Learning, enseñar a la máquina a pensar como el ser humano, pero ¿cómo usted le enseña? A través de comandos matemáticos. A esta máquina se le había enseñado a pensar en un futuro ya no muy lejano. Y esta máquina tenía la capacidad de prever que usted iba a cometer un delito a futuro. Así que hoy, 21 de agosto de 2024, venía la policía y le decía: usted está arrestado porque usted va a cometer un delito el 21 de agosto de 2025. Sin embargo, había un reporte minoritario que decía que había una posibilidad de que usted no cometiera ese delito. Y ese es el problema que tiene la máquina al momento de apoyar, en este caso, a la administración tributaria. Que hay una pequeña probabilidad, muy grande probabilidad de que el ser humano, por el hecho de ser humano,
incurre en una conducta diferente. Y ese es el gran reto que tiene la inteligencia artificial cuando está siendo aplicada a estos procesos. Que la inteligencia artificial probablemente no pueda prever una pandemia, no pueda prever que todos tengamos que permanecer en nuestra casa por 2 meses, por 2 años, y no podamos cumplir con el pago de nuestros impuestos. Que nuestros gastos se incrementen por alguna situación particular. Probablemente la inteligencia artificial no entienda que uno mantiene un hermano, cuando el hermano está en edad productiva también y puede generar sus ingresos. O sea, estos son los retos que genera esta inteligencia artificial. Entonces, cuando ya viendo el tema en contexto y buscándole las conclusiones, primero, el delito de evasión en su primera forma y de defraudación fiscal en su segunda forma siempre ha estado tipificado en la República de Panamá. No es cierto que a nosotros nos pusieron en listas negras porque no castigábamos la evasión y la defraudación. Eso es falso. No es cierto que nosotros tenemos una poca o nula fiscalidad o que somos un paraíso fiscal. Y les ruego, compatriotas, y también les dejo la inquietud a los invitados extranjeros, que cuando escuchen que Panamá es paraíso fiscal puedan con propiedad decir: Panamá no es un paraíso fiscal. Panamá tenía condiciones en cuanto al secreto societario que dificultaban de alguna manera la transmisión de información de extranjeros en cuanto a la situación fiscal de su país. A mí me tocó hace 2 meses en la Universidad de Salamanca. Yo creo que ya me puse impertinente porque hablaban mucho del tema y ponían a Panamá como paraíso fiscal y yo levantaba la mano. No. Nosotros no tenemos nada que ver con la fiscalidad de Corea del Norte, ni de los países africanos como Namibia, o de los países de la región del Caribe, creo que Bahamas, hay unos compañeros allá que ellos no tributan, porque el Estado obtiene recursos de turismo y de otras fuentes de riqueza y el ciudadano no tiene la obligación de tributar. Nosotros no estamos en esa condición. Esa no es la condición de nuestro país. Entonces es importante establecer que aquí el delito de evasión y defraudación ha existido desde siempre. Tiene 70 años de ser penalizado. Que de 2019 para acá no hayamos pasado formalmente a la jurisdicción penal, eso es cierto. Pero siempre fue perseguido y penalizado. Que queremos lograr mayor efectividad, también es cierto. Y esa efectividad también se logra de 2 partes. Porque a veces como ciudadanos queremos 2 tipos de funcionarios, que me dé chance a mí cuando yo cometo el error, pero que le imponga una pena severa al otro que comete el error. Y entonces ya nuestro sistema tiene que migrar hacia una administración tributaria justa, ecuánime, y que aplique la ley independientemente de quién se trata. Por el otro lado, el tema de las nuevas tecnologías que ha ido adquiriendo la Dirección General de Ingresos va a mejorar las posibilidades de ellos de fiscalizar. También le comentaba al doctor Laguerre hace un rato que si apostamos solamente al tema de información, que es recibir información a través de la facturación, los directores de ingresos que han apostado a ese tema han fracasado en la recaudación. A nuestro juicio, y otros puedan tener otra opinión al respecto, el tema de recaudación es fiscalización. Fiscalización efectiva. Que la teoría sea que a través de yo recibir información con los hábitos de consumo y todo lo que implica la facturación electrónica, yo voy a poder fiscalizar mejor, lo compro. Pero el tema está en cómo podemos fiscalizar de manera efectiva a los contribuyentes, a las empresas. Y no es un tema para asustarnos el tema de la fiscalización, porque así mismo como la inteligencia artificial permite que la tributación sea justa, también la devolución es justa. En Estados Unidos, así como usted tiene la obligación de tributar, todos los meses de enero le viene su cheque de lo que usted haya pagado de más en materia de tributación. Así que es importante que nosotros vayamos migrando hacia una administración tributaria que vaya de la mano con estos nuevos sistemas de tecnología digital, ya sea inteligencia artificial, que incorporemos sistemas en que podamos racionar la información y que podamos avanzar hacia un país del primer mundo. Y el primer paso, vuelvo y les digo, no es fiscalizar, porque ¿qué vamos a fiscalizar si no recaudamos? Perdón, fiscalizar en qué se gasta la plata, porque si no entra plata, no.
no podemos fiscalizar en qué se la gasta. Lo primero es cumplir como ciudadano con el pago de nuestros impuestos. No incurrir en la norma de defraudación fiscal y luego ejercer como ciudadano nuestro rol de ver en qué se gastan nuestros impuestos y que nuestros impuestos sean invertidos en bienestar para nuestra población y podamos alcanzar ese estado de bienestar absoluto que tienen muchísimos países de Europa en cuanto a educación, salud, seguridad y los otros servicios que debe brindar el Estado. Así que bueno, ya no está mi relacionista nerviosa, ya siempre mira, cumplimos. Así que estamos abiertos a la pregunta y respuesta que bien tengan con respecto al tema. Gracias, maestro. Bueno, el tema de la defraudación fiscal definitivamente que nuestro país tomó, como bien dicho usted, magistrado, un cariz distinto una vez se introdujo algunas normas que incluso tipifican la defraudación fiscal como un delito precedente del blanqueo de capitales y en el marco de este Congreso Hemisférico pues toma una relevancia puntual. Hay una persona que nos hace una pregunta y los invito a que nos a través de la plataforma nos hagan llegar sus preguntas. Una persona nos pregunta sobre un caso puntual en donde una empresa tiene ingresos, en este ejemplo, de $30 millones, pero tiene un manejo financiero, unas operaciones bancarias que exceden, digamos, que son $130 millones. Si ahí, solo por el hecho del manejo a través de una situación como esta, se genera o no la tipificación de la defraudación fiscal. Bueno, en primera instancia, y es ahora que estamos en el marco de este Congreso Hemisférico y que estamos con la Asociación Bancaria y todos los que están involucrados en este tema de la banca, yo creo que ya es momento de que nosotros también le pidamos al cliente un perfil fiscal. Porque el perfil financiero, el perfil de las actividades del cliente tiene que coincidir con el perfil fiscal. Porque no puede ser, como acaba de dar el ejemplo, que usted tenga un perfil fiscal que ya es alto, de 30 millones y usted, por encima de eso, tenga otro perfil bancario. Eso, así a prima facie, no podemos hablar que hay una defraudación fiscal. Lo que hay es una asimetría entre la información que tiene la Dirección General de Ingresos y la que tiene efectivamente el contribuyente. Pero eso sí daría pie a que usted sea sujeto de una auditoría fiscal, probablemente que pueda arrojar los hallazgos de en qué consiste esa asimetría. Si esa asimetría consiste en que se está excediendo el gasto, la inversión y que pueden ser refutados esos costos y gastos, o si efectivamente hay una conducta de las tipificadas en el artículo 8.4 del Código de Procedimiento Fiscal y que, como bien lo dice el licenciado Laguerre, que siempre lo habíamos obviado, el delito de defraudación fiscal, la pena es de 2 a 4 años. Parece a prima facie una pena pequeña, que inclusive da para días multa, inclusive hay la oportunidad a través del artículo 288J que la primera vez usted pueda pagar y salirse del problema, pero es precedente al delito de lavado de activos, que ya implica de 12 a 20 años de cárcel. Entonces eso es lo que pone grave la cosa, cuando usted incurre en ese tipo penal de que usted introduce dinero obtenido de manera ilícita al flujo financiero lícito de los bancos. Entonces cuando usted incurre en eso ya estamos hablando de una pena severa y siempre lo va a involucrar porque nadie defrauda impuestos para meter el dinero debajo del colchón, lo mete en los bancos. Y los bancos son de información abierta, no hay ningún banco que lo oculte. A mí me ha tocado en función de fiscal ir a los bancos y los bancos siempre están abiertos a darte la información siempre y cuando haya una orden debidamente por autoridad competente de por medio. Así que en este caso yo diría que si bien es cierto no podemos decir ya hay una defraudación fiscal, porque ya a esos montos no es evasión, pero sí sería óbice para que ya la Dirección General de Ingresos prenda una red flag y que estemos hablando de que pueda ser sujeto a una auditoría. No, y de hecho la importancia de la transparencia en la información de la contabilidad, porque el movimiento de una cuenta bancaria no necesariamente implica el reconocimiento de ingresos. Nos hacen otra pregunta relacionada con la informalidad en el sistema económico nacional. Con los niveles de economía informal en porcentajes altos, ¿cuál considera deben ser los cambios que debe adoptar la DGI para integrar a estos actores económicos y
lograr algún nivel de recaudación fiscal? Primero, la DGI tiene que evitar que la gente le tema. El gran problema acá es que la gente no quiere ni pasar por calle 42 Bellavista. O sea, cuando usted va por allá, se pasa al otro paño al corredor de la Cinta Costanera, porque da temor. O sea, siempre se pintó a la Dirección General de Ingresos como el cuco. O sea, primero partamos de que sin formalidad no se puede crecer. Ningún banco te presta dinero si tú no tienes un negocio formalmente establecido, declaras renta, porque a través de la declaración de renta es que el banco puede determinar cuáles son los ingresos reales, cuál es la actividad que tiene ese negocio. Entonces, a partir de la pandemia se creó todo este sistema de emprendimiento, pero indebidamente el emprendedor, y por eso muchos emprendimientos del primer año se acaban, no contabiliza entre sus costos y gastos el costo de formalizarse, y ni siquiera su mano de obra, porque hacemos cocina en el edificio, con el gas del edificio, no pagamos impuestos, no declaramos renta, entonces pensamos que todo es ganancia. Entonces ese negocio va destinado al fracaso, porque tarde o temprano va a venir salud, va a venir el municipio, va a llegar la propia DGI y el negocio no va a poder ser rentable. Si un negocio informal no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones y de ser formalizado, realmente no es un negocio que pueda ser calificado como emprendimiento ni como pequeña, mediana o microempresa. Para poder que usted sea por lo menos considerado microempresa, tiene que poder tener la capacidad de cumplir con sus obligaciones tributarias y de otra índole, o sea, el pago de seguridad social, etcétera, etcétera, para poder que usted pueda calificar un negocio como una actividad que pueda ser formalizada. Y nosotros he conocido a través de ANPYME, de primera mano, que ellos están caminando en dirección a la formalización, porque es la única manera en que el microempresario y el emprendedor pueden crecer. No hay otra. O sea, los bancos no le prestan plata al que no llega con una declaración de impuestos, porque entonces, ¿qué más tendría el banco nada más que mi palabra? Yo me sentaría ahí con los oficiales y digo, bueno, a mí me va muy bien. Y con el me va muy bien, el banco debería proceder a un desembolso. Y esa no es la realidad que vivimos en nuestro país. No, y de hecho, en el tema de la prevención del blanqueo de capitales, son distintas capas de protección, ¿verdad? Y el sistema bancario definitivamente es uno de esos. El sistema fiscal, tanto de las autoridades tributarias como los operadores dentro del sistema fiscal, somos también parte de ese proceso de control y de fiscalización y de prevención del blanqueo de capitales. Nos hicieron una pregunta sobre préstamos sindicados desde el extranjero. Por mi falta de pericia con esta aplicación la borré, así que le voy a pedir a la persona si nos la puede volver a enviar. Porque nos preguntan también en cuanto a la exoneración de impuestos y su vinculación con la defraudación fiscal, ¿no? En el caso de la pregunta específica dice cuando aplica una exoneración de impuestos y se haya evidenciado la no declaración, si aplica o no en esta circunstancia la defraudación fiscal. Bueno, no existe la exoneración de impuestos, existen incentivos a las actividades. Y el hecho de que usted tenga una actividad incentivada no quiere decir que no tenga que declarar renta. Esa es o sea, porque tenemos que hacer la diferencia muchas veces entre qué es un contribuyente y qué es un obligado fiscal. El obligado fiscal mantiene la obligación de declarar renta. Por ejemplo, todas estas sociedades que no reciben ingresos en Panamá tienen que declarar renta igual, que no paguen impuestos en Panamá, porque su renta viene de fuente extranjera, es otra cosa. Pero aquí todos tenemos en principio, si desarrollamos una actividad que no es retenido el dinero en la fuente, que es el caso de la mayoría de los que somos asalariados, que llevamos alguna actividad, estamos obligados a declarar renta. Si esa actividad contempla incentivo, algún tipo de exoneración con respecto a alguna actividad en particular, que me vienen a la cabeza en este momento, de construcción o de manufactura, de algún rubro, eso es posible. Pero eso nunca le va a dar o sea, usted nunca va a tener la posibilidad de que, bueno, como yo estoy exonerado, no pago renta. Y también, me imagino que se refiere a estas microempresas, que la última vez que miramos eso, que era la ley de emprendedores, creo que los primeros 2 años, no tienen la obligación de declarar renta. Eso no es propiamente una obligación, no es una exoneración. Eso es un incentivo que se le da a estas microempresas para que dentro de los primeros años que se supone que se están estableciendo, no tengan que incurrir
en el gasto de hacer una declaración de renta con el consiguiente pago no de impuestos, pero por lo menos al contador que hace la declaración hay que pagarle. Entonces, ese puede ser llamado un incentivo. Y se mal utiliza la palabra están exonerados de, pero no existe tal cosa como exoneración de impuestos. Y también nos preguntan, magistrados, sobre el hecho de que las entidades financieras conocen de primera mano el manejo económico financiero de una empresa, aunque la misma no tenga la formalidad adecuada, y nos preguntan cuál debería ser la actitud de esa entidad financiera en cuanto a la vinculación de las operaciones y la situación fiscal de esas entidades. Uno le es honesto al abogado y al banquero, eso es una realidad. Sin embargo, los bancos, a pesar de que son sujetos regulados, no trabajan para el Estado. Se le han venido con los años imponiendo obligaciones con respecto a informar digamos, en este caso, a la Dirección General de Ingresos, en algunos casos a través del ROS, del reporte de operación sospechosa, a la UAF, para que esta administre esta información. Se le han ido cargando obligaciones con respecto a eso, y por eso hablamos, establecer un perfil fiscal, porque es que la función del banco, cuando yo hago mi depósito de dinero, es nada más verificar que ese dinero, en principio, venga de una fuente legal, que no provenga de la comisión de delitos, que no provenga del flujo financiero ilícito en otros países. Entonces, realmente el banco, después que el dinero sea de una fuente legal, no tenía más responsabilidad. Actualmente ya, por el tema de las operaciones en efectivo, el tema de las operaciones electrónicas, de muchos delitos que se cometen a través de, y que se materializan a través de depositar la plata en el banco, porque me decía un cliente hace muchos años, Rafael, tener $1 millón en efectivo hoy en día es como tener un muerto en el maletero del carro, apesta. No tienes cómo mover ese dinero en el comercio, o sea, tú el dinero tienes que tenerlo en los bancos. Entonces, realmente el banco lo que verifica y es que el dinero venga de fuente lícita. Más allá de eso, ya son las otras obligaciones que tiene de información que ya le ha ido imponiendo el mismo andamiaje fiscal y de seguridad del Estado con respecto a los flujos financieros ilícitos de capital. Sí. Y también nos preguntan y si es posible compartir algo de información que no afecte pues la confidencialidad, ¿no? de los casos, pero si hay información estadística sobre el número de instancias o de casos de defraudación fiscal que terminan siendo atendidos por el Tribunal Tributario. Si la hay, es muy triste. 3. Esas son las cosas que nos generan entonces, porque eso es información pública, eso salió en los diarios hace un par de meses, que se presentaron 3 casos ante el Ministerio Público. Sí puedo decirle, por información de los periódicos dada por el Director General de Ingresos, de ese momento, de que hay 150 casos en investigación, que no sabemos qué tipo de trámite se le está aplicando, que está ralentizando su llegada al tribunal para darle entonces el paso al Ministerio Público. Pero eso es información pública. De esos 3 casos que están actualmente en el Ministerio Público, ya ahí le perdemos el rastro. Nosotros como magistrados no sabría decirle si ya están en fase de imputación, si en fase de acusación o si ya están en fase de juicio. Pero actualmente hay 3 casos que se ventilan en el Ministerio Público. Eso, pues para nosotros, pues fue una situación que le reportamos muchísimo al Ministerio de Economía y Finanzas anterior, de que solamente se habían reportado 3 casos. Y como ustedes vieron en la conferencia, el Ministerio Público no procesa un caso que no haya pasado por el Tribunal Administrativo Tributario y no tenga, digamos, ese go-ahead del tribunal en materia de que puede procederse con la denuncia del Ministerio Público. Así que la estadística es pública, está declarada por la Dirección General de Ingresos en su periodo anterior, y esa es la que manejamos nosotros, salvo que haya alguna información que nosotros hayamos enviado. Pero en la información del tribunal, que también es pública, solo han prosperado 3 casos. Y en cuanto al tema nos hacen la pregunta en cuanto al tema del fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia y la obligación de facturar electrónicamente a las profesiones liberales.
como en el caso de los abogados, aquí le hace la pregunta específicamente en el caso de los abogados, ¿qué piensa usted que puede ser el impacto o el efecto que esto tenga a nivel de la Dirección General de Ingresos? A mi juicio, ninguno. A mi juicio, hubo una mala gestión en cuanto al tema de facturación electrónica. No se le explicó a los profesionales, no solo a los abogados, no se le explicó a los profesionales liberales y a los artesanos en qué consistía. Era un cambio en el método de facturación, en el método de documentación de los bienes y servicios que uno comercia como artesano, como en el ejercicio de una profesión liberal. La Corte no ha dicho que no tenemos la obligación de documentar las transacciones que llevamos a cabo acá facturar. Tenemos que seguir facturando. Simplemente la Corte ha dicho que no es a través del sistema de factura electrónica. O sea, nosotros tenemos, o sea, si la Dirección General de Ingresos llega a su firma de abogado mañana y lo va a auditar, tiene que tener la factura de los servicios que le prestan los clientes. Lo que pasa es que no es a través de la factura electrónica. Ahí es donde estuvo. Y la Corte lo explicó magistralmente. Yo me tomé el trabajo anoche de dormirme a las 1 de la mañana porque el fallo me llegó, lo pude leer como todo el mundo se durmió en la casa a las 10:30 y lo leí a fondo. Y la Corte simplemente ha dicho que era oneroso, era peligroso y era complicado aplicar ese sistema de facturación electrónica tanto a las profesiones liberales y a los artesanos. No ha dicho que no se facture. Y es importante que ojalá todos puedan tener acceso a la lectura del fallo y se pueda discutir y ver en efecto que lo que la Corte ha querido decir. La Corte ha querido decir, no podemos gravar más a las actividades liberales ni a los artesanos. Muchas gracias, magistrado. Hemos recibido algunas preguntas más. Por temas de tiempo vamos a terminar en este momento. Le reitero el agradecimiento y les pido que demos un fuerte aplauso al magistrado Ramos.